Hola, ¿qué tal? A un nuevo episodio de mi canal. Hoy estamos con José Alberto Peroza. Tengo la ilusión de presentar a un muy buen amigo, de los mejores podría decirse, o al menos de los más especiales. Él me ha enseñado muchas cosas y entre ellas me ha abierto el mundo hacia una droga, por así decirlo, o una bebida espiritual llamada ayahuasca. Yo ya sabes que posiblemente me equivoque, José. Pero quiero que sea errónea. Bueno, preséntate un poco, di lo que quieras y ahora empezamos la entrevista. ¿Qué tal, Eduardo? Gracias por la invitación. Sí, bueno, solamente eso. Estoy viviendo ahorita en Brasil. Bueno, nos conocimos aquí en Brasil. Ujú. Y bueno, sí, es una bebida, un expansor, por decirlo así. ¿Se puede Lleva. considerar droga o no se puede considerar Es droga? que no te sabré decir, o sea, depende de lo que se le diga droga, pues, porque al final es un expansor, ¿no? De la mente. Pero no te sabría decir si puede ser considerado una droga, no, no. Yo no le llamo de droga, por ejemplo. ¿Pero es un Eh, expansor de la mente o del de, espíritu, de- del de ser? la mente, sí, o sea, ella te lleva a estados alterados de conciencia para así tú llegar a recibir respuestas, a liberar cosas internas que tienes presas, y bueno, y te permite ver la vida de otra manera. Una pausa. Aquí en mi video se ve que tu video está trabado. Puede ser. Vale, no te preocupes. Esto yo creo que luego cuando pasa la reproducción va bien. No te preocupes, Ah, José. ok, perfecto. Dale, dale. Y bueno, es una bebida, ella es originaria de los países amazónicos, originaria de el Amazonas, ¿no? Ujú. Entonces ya comprende varios países, que es Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela. Pero en Pero el caso, el más importante, por así decirlo, era Perú, ¿verdad? es que hay Pregunto, unas ¿eh? tribus que son las, no me, es que yo así de teoría no sé mucho, ¿no? Ujú. Pero así, hay unas tribus que actualmente inclusive son los Uniquin, que ellos se dividen entre Brasil y Perú, y ese territorio de los incas y todo eso fue muy conocido ahí. Que sea más fuerte no lo creo, ya es igual de fuerte en toda la región amazónica, en las tribus y regiones donde ya era consagrada la ayahuasca. Vale, Entonces, vale. no, yo que puede ser que el lado peruano en su inicio fue el más popular por el tema del Cusco, no te sabría decir por qué ganó popularidad más el lado peruano. Inclusive yo creo que ayahuasca es una palabra en quechua Ujú. que significa la liana de los dioses. Este, déjame, Nada, no te preocupes. tiene varios nombres, es que dependiendo de dónde viene el nombre, Ujú. ella tiene un significado, pero todo es eh, relacionado es como la liana que te liga a los dos mundos, el mundo de los espíritus con el mundo de acá. Vale, bueno, he decidido hacerte esta entrevista porque, como muy bien sabes, hemos tenido muchas conversaciones sobre esto y te considero un entendedor. No sé si te puedes considerar un mini chamán, por así decirlo. No, o sea, para nada, o sea, hasta porque yo no ofrezco la medicina, yo Ujú. soy solamente un alumno, o sea, inclusive en la actualidad yo tomo Alumno súper avanzado, poco. digamos. Puede ser, yo la utilizo para casos específicos. Hay un llamado, hay personas que sienten el llamado de ofrecer la medicina y ellos entran en un estudio un poco más profundo con indígenas y aprofundan procesos de ayuno, de búsqueda de visión. Y yo nada más le he dejado para ciertos momentos, inclusive este año le he hecho solamente 2 veces Ujú. y esta semana que viene bueno, inclusive mañana voy a hacerla una vez más para este año. Y yo la uso cuando estoy así, porque la idea no es que ella no es el camino final, ella es un Ujú. camino, no es un fin. Entonces, la idea es que ella te va a traer conocimiento y después de la experiencia, el astral se te va a abrir y te va a traer cosas que tú estás necesitando para reforzar ese proceso en limpio, ¿sabes? O sea, uno no ¿Quién? puede solamente aferrarse a la experiencia de la consagración.
¿Quién te introdujo a la ayahuasca, José? ¿Cómo Bueno, la conociste? ¿Cuál fue tu es, primera vez? exacto. A los 20 años por ahí, yo tuve proceso así de crisis existencial Ujú, y en ese proceso me llegó la meditación, ¿cierto? Que fue una meditación que se llama Vipassana, es un curso de meditación de 10 días, es un internado, ¿no? De ujú. ahí yo conocí un grupo de amigos y nosotros, ella fue como muy reveladora para mí, fue mi primera abordaje al tema del estudio de la mente. Y ahí yo hice un grupo de amigos, ¿no? Que uno no se habla en 10 días, 11 días, pero tú creas conexiones. Y estábamos yendo a casa de un amigo específico a meditar una vez por semana. Con ese Ujú. amigo específico, a él lo invitan para una consagración de San Pedro, esto en Chile. San ¿San Pedro es Pedro qué es? sí, es otra planta de poder, pero es un cactus. Ok. Entonces, que se da en la región más árida así de la cordillera de los Andes, sobre todo en la región de Argentina, Chile, ¿no? Ujú. Y yo fui esa vez en esa experiencia, andaba con miedos y tal, y así como que a mí me llamó mucho la atención. Ese día yo no tuve ninguna experiencia de expansión, inclusive yo creo que ni vomité, porque uno de los ¿Pero no procesos de notaste limpieza, nada la primera vez? no, esa primera vez no. Y esa vez creo que después de ahí, en ese mismo grupo, me invitaron a hacer ceremonias de temazcal, que es otra medicina indígena de Norteamérica, que es una tienda de vapor que se llama temazcal, en un inipi. Es bien bonito el ritual, ¿no? Pero también eso da para mucha materia, ¿no? Sí, sí, vamos Y a centrarnos en la ayahuasca exacto. Y en otra que- experiencia ahí ellos me convidaron para hacer ayahuasca, que Ujú, venía un chamán de Ecuador, ¿no? ujú. Y de ahí, bueno, también, así como que en ninguna de las experiencias yo tuve expansión poderosa, pero yo sentí, ¿sabes? Como que fue algo más sensorial, ¿no? Ajá. Bueno, de ahí Notabas algo, yo, ¿no? Notabas algo, sí, digamos, sentía cuando la que tenía tomabas. algo para explorar y me hacía sentir más el cuerpo, yo estaba más consciente de mí. Ujú. Entonces, bueno, de ahí yo me voy a vivir a Venezuela. Yo le había comentado a mi hermano y él había conseguido un grupo de amigos que estaban comenzando a llevar chamanes colombianos para Venezuela. Ellos del Putumayo, de Bucaramanga, de por ahí, que ya eran hombres y mujeres de poder, que ya estaban como caminando, ya venían de tradición, de familiares, que ya ofrecían la ayahuasca, y venía con ese linaje de generación por generación. Ujú. Y bueno, y allá yo empecé, y las ceremonias, por ejemplo, en Venezuela con ese grupo inicial, eran de 3 días seguidos. Era sábado, era viernes y sábado en la noche y domingo en la mañana. Y nosotros íbamos porque íbamos un montón de amigos de mi hermano y yo, y nos íbamos para una región que se llama Barquisimeto, que es como a 7 horas de Caracas, en Venezuela, a 6 horas, y nos íbamos todo el fin de semana. Ujú. Y ahí fue que yo cuando me regresé en el 2014 a vivir a Venezuela, tuve Tu primera el... experiencia, digamos. No, 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 así comencé en Venezuela a tomar vale. y en esa Ah, fue muy poderoso. Si lo que me recuerdo fue que yo tuve mucho proceso de limpieza física. Yo es andaba muy decir, nervioso, yo José, andaba alterado emocionalmente, puede decirse que andaba hasta con depresión, no sé decirlo. es decir, Eh, José, que tú tomabas té una vez y alguna ocasión más en la cual tú notabas cierta conexión especial, pero ya fue en esta vez cuando tú ya notaste algo más allá, ¿no? claro, exacto, porque igual eran dosis un poco más fuertes. ¿Qué pasa? En Chile no es permitido. Entonces yo creo que eso es lo que yo asocio después, de que posiblemente llevaron unas dosis un poco más menores, pues, y en Venezuela, en todos los países amazónicos, es permitido como tradición indígena, es avaliado como tradición indígena. Controlado, o sea, es un ritual controlado. Está Es un, permitido, es- controlado. no sé qué es eso de controlado, pero está permitido. O sea, pero no hay nadie que te Controlado, vaya a fiscalizar, no. controlado en Europa nos referimos, por ejemplo, ahora hay asociaciones de marihuana que si tienes tu carnet de la asociación de la marihuana puedes fumar de manera controlada, pero digamos que el tráfico y el abuso de esta sustancia no es permitida. Es decir, Ok, controlado yo no que sé, no te
sabría decir si hay algún tipo de ley que regule el uso, pero lo único que sé es que hay leyes que lo certifican como tradición indígena. Vale. Pero no es como ese proceso que me comentas tú, porque yo no sé si hay un rigor con el tema de cuántas veces la puedes usar o no, ¿entiendes? Vale, vale, vale. Y bueno, exactamente, cuando yo llego a Venezuela, como que la potencia del yagé, que es la misma nombre de ayahuasca, pero los colombianos llaman de yagé, era poderosísimo. Entonces, la primera así como fue así, yo no tuve expansión, nuevamente no tuve expansión de ver nada, pero tuve mucha limpia física, ¿entiendes? Ok. Y así, yo hasta había entrado, yo me recuerdo que yo tenía un tic en el ojo, ¿no? Estaba como nervioso, así, y tenía semanas con ese tic en el ojo, nervioso. ¡Pum! Sanó, también paré de fumar, así, mudó mi vida, pues. Mismo que yo no vi nada, esto fue una experiencia que mudó mi vida, así, en ese momento. Pero, José, te iba a decir, es decir, tú tenías este tic y estabas fumando y cuando la tomaste, ¿tú sentiste algo especial relacionado con este tic o con el tabaco, con ese estrés que te No, yo generaba? no sentí nada así sensorial, Nada. nada. Yo Vale. solamente alivié mucho, o sea, vomité Ok. mucho, fui para el baño, así fue lo único. Después ahí tuve una experiencia porque fue muy fuerte, me dio como miedo. Entonces ahí el chamán como fue como que auxiliar y lo que él hizo es que yo recuerdo, porque eso te digo, hace como 9, 8, 9 años, 10 años, y él me hizo un equilibrio de chakras. Y ahí como que, pum, se fueron un montón de energías, ok. Yo, al año siguiente fue que yo volví a tomar, ¿no? Y ese año siguiente, yo ahí comencé a tomar, yo sentí mucha mejoría, pero yo no estaba 100% bien. Yo todavía me sentía de que no, no estaba feliz, o sea, no tenía ni motivos para no estarlo. Y bueno, cuando yo regreso, que empieza nuevamente ese proceso, yo, ¿cómo es? Íbamos cada 3 días, ahí es que comienzan los procesos de expansión, ¿entiendes? O sea, cada Entonces, vez que tomas más, ¿no? Digamos que el cuerpo va expandiéndose más, ¿no? Hacia esa aventura espiritual, ¿no? Que provoca exacto, la porque ella como ayahuasca. que va primero limpiando el cuerpo de las energías y de las cosas que no necesita. Ujú. Y después de ahí, cuando estás un poco más limpio, es que ya te lleva a conocerte, ¿no? Porque todo este proceso de expansión es de autoconocimiento. Y íbamos con un amigo que en ese momento estaba con un vicio con cocaína, por ejemplo. Ya has conocido la ayahuasca por ser una de las mejores herramientas para curar Adicciones, ¿no? adicciones, ¿no? Y yo recuerdo que este amigo, o sea, él no se daba cuenta que él estaba súper enviciado adicto a la cocaína, pues. Ujú. Y ahí porque siempre lo bonito es importante ir con amigos y tal, con personas que conozcas, porque siempre ahí nosotros habíamos decidido que habíamos varios amigos que teníamos que sanar muchas cosas y siempre nos íbamos a buscar. Y cuando alguien dudaba, así como que vamos, que va a hacernos bien y tal, y bueno, y al final acabábamos yendo como 10, 15 personas, así Joder. de personas conocidas, sí. Era un Vale, gentío. vale. Vale, vale. Y allá Eh, nosotros acampábamos, ¿entiendes? Porque era un lugar, una haciendita, entonces uno llevaba ¿cómo se llama? Su tienda, su ujú, carpa, ujú. y nos quedábamos allá durmiendo. Era una super hippie la cosa, súper interesante. ¿Qué te iba a decir? Entonces, este amigo tuyo que tenía adicción a la cocaína, gracias a la ayahuasca, por así decirlo, lo dejó. Lo dejó, sí, pero esto fue un proceso, igual que yo con el tema de mi depresión, eso fue un proceso de lo que yo recuerdo, fue un proceso de 6 meses, Ujú. de ir de 3 a 4 a 5 veces por mes. Pero, ujú, Así era el proceso y era súper fuerte, ¿no? Y a veces, por ejemplo, uno recaía, o este amigo también recaía, y a veces íbamos, cuando planeábamos, él había estado súper sobrio durante esas semanas posteriores a la ayahuasca, y la semana que tocaba,
él comenzaba hasta a veces pasaba que ese mismo día lo íbamos a buscar y andaba súper borracho, así drogado, y nosotros, bueno, te vienes igual. Y nos los llevábamos para la experiencia. Esto sí, yo Pero, no, ¿tiene un yo, seguimiento el chamán sobre esa persona? sí, O... exactamente. Entonces eso es lo que iba a decir. También para una persona hay un preceito, es como una dieta que uno tiene que hacer 3 días antes y 3 días después de cada experiencia, ¿no? Y Ujú. esta incluye no consumir drogas, alcohol, considerado también droga, o sea, no tener relaciones sexuales, no comer ningún tipo de carne para uno llegar más leve. Pero como uno le pide a un adicto no consumas para que te cure, es decir, si esa persona puede no consumir 3 días, dependiendo de la persona, entonces a lo mejor no necesita, o sea, no está tan Sí, mal como él piensa, pero si es un exacto. adicto social, esa persona lo puede controlar. Pero Sí, pero si si es un es adicto que pasivo, está todo el día, no tiene que ser una limitación, porque si no, esa persona nunca lo va a hacer. Solo que la persona que esté el chamán o la persona que esté dirigiendo la experiencia debe tener la confianza y la experiencia para conseguir trabajar con este tipo de personas, ¿entiendes? ujú, Porque no es, tiene que tener mucha experiencia. O ujú. sea, el camino así como en Brasil que yo estoy, hay muy poco chamán disponible en la región sudeste, que es donde está San Pablo, Río, y lo que más consigue son personas que tienen algunos años caminando en el camino de la medicina y todo más, van a estudiar con los chamanes, pero ya ha tocado veces de que algunos con casos de depresión, de personas que toman remedio, no se sienten seguros de atenderlos. Si es de dejar así, o los atienden con dosis muy pequeñas. Aquí no, aquí era, mira, vas a sanar porque estás con la protección. Y José, bueno, una pregunta que te quiero hacer. Para contactar con el chamán también hay que tener cierto cuidado, porque por lo que me has comentado a mí en persona, hay mucha gente que es falso chamán, por así ay, decirlo. verga, ya va. Mira, se me acaba de caer un vaso, No tío. pasa nada. Pero déjame pararme, ¿puedo pararme para limpiar Párate, rapidito? párate, párate. Ok, y ahorita retomas la pregunta. Espera ahí. Venga, venga, no te preocupes. Listo, tío. ¿Ready? Vale. Ok. Bueno, a José se le ha caído una soda, por eso hemos hecho este breve break. Nada, estábamos hablando sobre los falsos chamanes y gente que se intenta aprovechar de estos rituales. Que la gente que queráis tomar, tened cuidado e informaros bien. Y bueno, es así, ¿verdad, José? Sí, sí, es muy delicado así, ir con cualquier persona, con cualquier, así, uno tiene que sentir, y lo mejor es que te llegue por indicación de alguien que tú confíes, de que una persona que esté caminando un camino bonito, que tú sientas esa energía. Ujú. Porque así, dentro del proceso de reconocimiento, entonces es eso. Le pasa que lo que siento que estamos saltando de aquí a acá, pero todo bien. Eh, Tranquilo, una conversación que... Perfecto. Dentro del proceso de reconocimiento, uno va a caer en alguna fantasía, ¿no? Ujú. Y en estos 10, 12 años que estoy caminando por aquí, yo vi muchas personas sanar muchas cosas, pero mucho, o sea, yo también sané el tema de la depresión, este amigo el tema de la cocaína. Yo Ujú. vi casos de personas, así, amigas de que ellas, los médicos les habían dicho que ya no podían quedar embarazadas. Después de 3 años de tomar ayahuasca con esta misma frecuencia, de Y 3 a 5 veces pudieron. al mes, salieron embarazadas. Hostia. La hermana, sí, la hermana de ella vive en Estados Unidos y tenía problemas del corazón, ¿no? Ella tenía que utilizar marcapaso. Ella decidió de que iba a darse un tiempo y ella también, al cabo de 3 años de tomar en esta misma frecuencia, ella consiguió, no necesitó más el marcapaso. Entonces ella, o sea, porque uno va generando enfermedades psicosomáticas que Ujú. vienen de la mente y las vamos somatizando en el cuerpo. Y a veces son de cosas familiares, cosas que uno ni sabe qué, que viene de generaciones por generación, arrastrando genéticamente, a veces energéticamente, ¿no? No, sí, Y es cierto, José, que muchas enfermedades son causadas por nuestra mente, por nuestras preocupaciones, por nuestro estrés, y que muchas enfermedades se pueden curar con la mente. O sea, sí, sí, sí. por eso existen los placebos, ¿no?
para También, engañar a la mente. también por un lado y otra también. Y bueno, entonces este tipo de procesos de cura se dieron con personas muy, muy experientes, ¿no? Pero por ejemplo, el caso de aquí de Brasil, que yo, porque en Venezuela uno tenía, y en Colombia, que yo conozco, inclusive en Perú, de las experiencias que yo conozco, Bolivia, Ecuador también, tienen indígenas que están ofreciendo, o sea, no indígenas, indígenas, pero personas de descendencia indígena que tienen ya este conocimiento de generación en generación ofreciendo medicina. Y es mucho más accesible, pero también uno no puede caer, somos seres humanos y a veces también pueden caer en el tema de lo económico, pues de lucrarse por medio Claro. de esto. Entonces siempre es muy importante conocer a personas de que te indiquen a dónde ir. Después de que empieces a caminar, nunca se sientan si conozcan el grupo y tal, pero siempre ábranse a conocer otros grupos igual que tengan, que tengan como grupos de respeto, pues por decir así, que Sí, sí, sean sí, indicados y todo más. totalmente. Porque a veces caen uno en el fanatismo, no, que este es el grupo que me va a llevar. Este no, entonces hay muchos grupos lindos, pero bueno, aquí yo ya escuché de muchos casos de aquí en Brasil de que no dio muy, muy buenos resultados en los procesos de cura de las personas. Ujú. Y esto se debe porque aquí así hay personas que tienen 7 años tomando y ellos se creen el llamado del chamán. Estoy preparado para dar medicina. Y yo digo, verse, o sea, yo estoy con 10 12 años y yo no me siento preparado, porque yo no he Joder, caminado el camino que yo siento debo seguir para para llegar a llegar a eso. entender bien esto, porque yo voy, yo Ujú. entiendo la experiencia, yo consigo entrar en equilibrio y ya me he encontrado dentro de la experiencia y sé cómo me funciona, me es un proceso para mí, no es un proceso que yo estoy Claro, haciendo para los otros, eso es ¿entiendes? importante. Es decir, tú seguramente eres un gran experto contigo mismo y puedes ayudar asesorando a mucha gente, pero no te atreverías a decirle a otra persona lo que debe hacer, por así decirlo. Es decir, que ese título de maestro lo tiene el chamán. Tú puedes asesorar, tú puedes, te conoces muy bien a ti mismo, seguramente más que un chamán, pero para llegar a llevar a grupos de gente Sí, no es me otro siento nivel, por preparado, así sí, decirlo. Entonces, exacto. cuidado con la gente que se aprovecha, cuidado con... Esto es importante. Y yo también tuve como en el proceso, amigos, así que tenía un año tomando y no, soy chamán, porque no voy a entrar como en fantasías, ¿no? Y es porque muda tanto tu vida que tú dices, no, este es mi camino. Yo en algún momento, en mi inicio también, o sea, yo trabajo con publicidad, con cine, y yo en el inicio yo dije, no, yo me quiero ir a vivir en la montaña y a vivir de las plantas. Pero entonces, así dentro del proceso de aceptación y tal, de reconocimiento, siempre andaba una voz que me decía, tú estás donde tienes que estar y tu sanación se va a producir en el entorno donde estás. Y ahí yo continué, entonces yo después entendí que es importante, así, no toda persona que vive el mundo de la espiritualidad, de la ayahuasca, porque es una espiritualidad que yo llamo una espiritualidad contemporánea, no tiene nada que ver con religión. Ok. Eh, tú no es que se tienen que aislar, no, ¿verdad? Vivir en comunidad. Eso es un camino bonito y hay personas que tienen ese llamado, pero también se necesitan personas de este entorno, de este mundo espiritual, Ujú. inseridos. Yo voy a estar utilizando una que otra palabra en portugués porque ahorita me confundo mucho. No te preocupes. En la sociedad, ¿entiendes? Normal. No, porque Sí, sí, es te entiendo. fácil tú sentirte elevado en un entorno donde todos están procurando lo mismo, buscando lo mismo. Sí, al final Pero esta gente también es bueno que esté en sociedad para que pueda entender realmente lo que vive la gente y cómo se puede sentir. Porque al final, si claro, es un chamán que vive en las plantas y no va a la ciudad, no va a entender el tipo de paciente que va a exactamente. tener. Es Eso para decir, el... Exacto. ¿qué te iba a decir, José? Cambiando un poco ya, centrándome más en ti y en la experiencia de la ayahuasca, ¿cuál ha sido tu peor experiencia? Porque esto a veces te limpia, pero te lo puede hacer pasar mal, aunque te esté haciendo un bien.
Bueno, así, yo pensé en una experiencia, pensé que me había muerto. Así que yo puedo decir que fue mi peor experiencia. Fue porque yo andaba con mucha resistencia a escuchar lo que estaban queriendo decir. Yo entré en un proceso muy, muy fuerte. Y ahí yo decía, miércoles, pero Dios, dime qué hacer para que esto se me quite. Y andaba con los ojos cerrados. Y cuando yo abría los ojos, yo veía personas, justo cuando abrí los ojos, veía personas acostándose en el piso, en la tierra. Ujú. Y yo tenía un miedo de acostarme en la tierra. Entonces ¿Pero algo me... era real o eran En la vida visiones? real, en la vida real. O Era sea, yo real, era estaba real. mal y estaba como que no estaba consiguiendo controlar mis pensamientos. Y en eso yo decía, Dios, venga, ayúdame aquí, no consigo, ¿cómo que hago para que esto se me quite? Y cuando yo abría los ojos, yo veía en ese momento personas que se acostaban en el piso. Ajá. Y eso pasó varias veces y yo no tenía la fortaleza de acostarme en el piso, tenía miedo de acostarme en el piso. Sí, de Entonces a veces sentía, aceptar. sí, entonces a veces sentía que me llevaba algo para atrás y yo no, ¡pua! Y me iba para el frente para no acostarme. De ahí, bueno, hubo un proceso, eso fue largo y tal. Yo vi como fin del mundo y tal. En algún momento yo ya no consigo controlar mis pensamientos literalmente y dije, nada, me volví loco y Ajá. no conseguía controlar mis pensamientos. No, eso me volví loco. Ahí llegó mi hermano y me vio como que entre otros amigos me sacaron de donde yo estaba, me levantaron, que estaba muy cerca de la fogata, y me llevaron a un espacio un poco más alejadito. Y Ujú. cuando ellos me llevan, que yo me siento, yo caigo en el piso, ¡plac! Y yo estoy viendo, no conseguía mover ni un dedo. Y yo veo como el tunelcito, que dije, mierda, me morí. Y me Hostia. manda a estar jodiendo con este tipo de cosas, ¿no? Pensé en ese momento, Ajá. esta era la séptima vez que yo tomaba. Ajá. Fue el segundo final de semana y yo tomé cuando ya había regresado a Venezuela, ¿no? Porque las 3 primeras veces yo tomé fue en Chile. Ajá. De ahí, ¿cómo es? Así me morí. Cuando yo me despierto después del siguiente día, Pero pues un momento. ¿Tuviste la luz vi el y tunelcito y ya te dije, despertaste al día siguiente? sí, y de ahí como que me morí, o sea, apagué. Me, y ahí es de día ya, había terminado hasta la ceremonia. Yo me recuerdo que abro los ojos y me desperté, ¿no? Y yo me empiezo a tocar y dije, bestia, estoy vivo, no jodas, o sea, como que yo pensaba que me había muerto de verdad. Entonces de ahí yo me voy para donde está la zona de las barracas, ¿cómo es? Barracas, de las carpas. Ujú. Y cuando llego allá estaba mi hermano, estaba yo y unos amigos, le digo, Verse, mira, vamos a agarrar mis cosas, yo me voy de aquí, nunca más vengo, ¿entiendes? Fue lo que yo dije. Y ahí mi hermano me dice, verga, yo creo que deberías de tomar un poquito más, era domingo, de domingo se tomaba durante el día. Ujú. Yo creo que deberías de tomar un poquito más porque tú estabas medio feo ayer. Ajá. Entonces, de ahí yo tomé un poquito más y eso fue como que después de hacer esa mega cura, porque así que yo entendí, como yo no me estaba queriendo, o sea, el viaje interno fue muy fuerte, así, cosas muy locas que estaban pasando en mi vida energética, así, que bueno, que uno lo cuenta y parece mentira, ¿no? Pero entonces lo que ella hizo fue que como yo estaba con resistencia a acostarme Ujú. en el piso, ella me Claro. obligó, o sea, como que bueno, si no, tú no vas por voluntad propia, te voy a desconectar para que te acuestes en el piso Te y la entiendo. tierra como absorba todas esas energías locas, ¿entiendes? Sí, sí, total, total, total. Entonces todo hizo total sentido. Yo tengo otras amigas del camino de allá, no, que habrían muerto como 3, 4 veces, pero lo lindo así espiritualmente es que tú renaces, ¿entiendes? Y es otra vida nuevamente. Entonces, esa vez que entonces tomé un poquito más, yo andaba con mucho miedo, dije, no quiero más en mi vida, nunca más vuelvo. Y ese día yo tomé solamente un poquitico, ¿no? El Ujú. domingo. Y como fue como una pomadita con agua dulce, ¿sabes? Que Sí, sí, fue sí, una sí. bendición. Y por eso fue, por haber tomado una vez más, fue que dijo, ok, voy a seguir. Y bueno, las experiencias siempre daban miedo porque así, cuando tú vas comenzando a entrar en el mundo de la expansión, tú vas a tener que enfrentar algunos miedos que por muy insignificantes que sean para una tercera persona, para ti
son tus miedos, pues, ¿entiendes? Desde Y miedos que conscientemente ni sabes. que ni sabes que tienes, o Claro. así son miedos de haber hecho algo malo cuando hasta de pequeño, o sea, qué sé yo, haberle hablado mal a tu primito, primita, lo que sea, porque, o sea, haberle hecho llorar por alguna situación, ya eso se genera un trauma, ¿entiendes? En esa persona que a lo mejor no lo había hecho con esa intención y cosas así, son cosas mínimas o grandes que pueden venir, pero sea cual sea el miedo, la situación, todo lo que haya pasado, ella aparece. Entonces tú la ves y el miedo aparece cuando yo no lo quiero ver, ¿entiendes? Entonces ella te va dando como haciendo que lo veas. Claro, y si intentas no enfrentarte a ese miedo, la ayahuasca dice, no, no, ahora te enfrentas. Exacto. Y ella te va como que llevando a que lo enfrentes. Entonces, si tú intentas huir o no escuchar o no enfrentarlo en el momento, que ¿cómo lo enfrentas? Nada más velo. De Dios, estoy aquí, me muestra lo que me quieras mostrar. Y sé un observador, ¿no? Y respira. Siempre tienes que estar respirando. Y van a venir todos esos procesos. Y cuando menos lo esperas, cuando ese miedo, cuando dices, ok, déjame ver qué es, ¡fua! Se va y te llega la luz. ¿Entiendes? Entonces, Pero cuando dices deber, José, te refieres a pensamientos, ¿no? No cuando, a visiones. cuando no luchas en contra de lo que está pasando. Pero de ¿Entiendes? pensamientos, no de visiones. No de pensamiento, de visiones, de todo. Puede ser Ah, visiones. ves cosas, vale, vale. Sí, por ejemplo, sí, porque ya te puede llevar, nosotros tenemos la línea del espíritu que es eterna y tenemos la línea del tiempo, de la materia del cuerpo que es en reencarnaciones, ¿no? Es cíclica. Uh-huh. Hay muchas cosas que han pasado en la línea del espíritu y a veces son cosas que tú ni siquiera tienes conocimiento y ella se presenta. Cosas que es que solamente vivirlo para entenderlo, ¿no? Y no pensar, "Verga, qué loco". Uh-huh. Eh, y mucho de esta vida también. Pero sea lo que sea que se esté manifestando cuando estás con los ojos cerrados, ¿no? En la experiencia, cuando empiezas a entrar, solo respira y sé valiente, o sea, porque cuando Y yo quiero déjate correr, llevar. exacto, cuando yo Te quiero guía y correr, déjate. Uh-huh. exacto, relájate y coopera, Muy bien. ¿entiendes? Es como la técnica y respirar es de gran ayuda. José, y tú, bueno, no sé si quieres aportar algo más, No, pero tu mejor así, experiencia. bueno, mejor experiencia ha sido revelaciones de la vida, así como revelaciones increíbles sobre tu vida, sobre tu función en la vida y tal, que no tienen nombre, o sea, cómo funciona la vida. Es como uno vive, experimenta, o sea, así como tú vivencias todo el esquema de la física cuántica, por ejemplo. Eh, Mucho, para quien uh-huh. tiene lecturas de los Budas y todo eso, o Okay. sea, el de que todas las mentes están unidas, todo eso tú lo vives, pero en carne y hueso, o sea que eso va quedando en ti. Entonces, esas han sido mis mejores experiencias. O sea, Porque por cuando has medio, sentido mucha conexión entre mentes, entre espíritus o a nivel espiritual con otra gente, ¿no? O incluso con gente que no, ni conmigo existe. mismo, exacto, conmigo mismo, o sea que lo que yo considero es conmigo mismo en función de entender la vida, ¿entiendes? Porque Uh-huh. así uno se, ¿para qué que yo vine aquí? ¿Entiendes? ¿Cuál es mi motivación de vida? No es tener el trabajo de mi sueño, el carro, la casa, los viajes, no. Es mucho más allá, ¿entiendes? Porque todo eso te puede llegar y tú igual vas a estar infeliz porque no estás trabajando, no te estás encontrando internamente. Pero eso ha sido así, como un entendimiento, es que si se dice, es muy abstracto como para comentarlo aquí en palabras, ¿no? Claro. Es eso, es vivir las enseñanzas búdicas, las enseñanzas de la física cuántica, de la unión, del universo, de las personas, todo eso, como que te llega un plano súper elevado donde te muestra todo, donde tú eres o sea, ves que tú eres el líder de todo lo que pasa a tu alrededor, el O sea, responsable. José, digamos que no lo puedes explicar. Es decir, es algo que se siente y punto. Y lo ves y lo sientes, pero es que si yo lo llego a poner como en palabras aquí, así, hasta yo me puedo perder en intentar describirlo, Ok. porque es algo vivencial, es como
así andar en bicicleta, por ejemplo, porque es eso, información interna tuya va despertando, ¿entiendes? Entonces, ese tipo de experiencias en su inicio fueron de gran revelación, así mudan tu vida y te hacen comenzar a pensar en positivo. De ahí, por ejemplo, después de esta experiencia, la vida te va trayendo técnicas en el mundo de la materia que van a complementar el trabajo hecho de expansión en la ayahuasca. Entendiendo que la ayahuasca es sobre todo mente y espíritu. Va en otros estados de pero ¿qué pasa después de la sesión? ¿Qué yo puedo hacer durante mi día a día para estar bien conmigo y ir generando todo este positivismo a mi alrededor? Entonces, hay muchas técnicas que te irán llegando a cada uno como le corresponda, porque como ya dije, o sea, la ayahuasca no es un fin, la ayahuasca es un camino más de autoconocimiento, es un camino más de los tantos que hay. Para mí, yo considero que es de los caminos maestros, porque ese camino, yo no estoy buscando a alguien que me ayude, yo estoy buscando una herramienta que me permite ingresar en mi Matrix y yo mismo resolverlo con ayuda de tus maestros celestiales y todo eso. Vale. ¿Qué te iba a decir? Sí, dime. Porque, por ejemplo, hay muchas tradiciones que sí, de santería, de todas estas religiones afrodescendientes, que son buenas, o sea, no las estoy criticando, pero a veces el error es tú como paciente, como cliente, pensar de que quiero mudar algo muy significativo en mi vida, quiero que alguien lo haga por mí. Entonces, eso es cuando entra, cuando no hace sentido, ¿entiendes? Porque al final, solo para yo creo que la ayahuasca al final te desarrolla lo inmaterial, lo espiritual, y es algo que sientes, que no lo puedes... Y va mudando internamente en ti. Y como te digo, es importante, es un camino que te va a ayudar a quitarte velos de encima para tú continuar andando. La meditación es otro ejercicio súper buenísimo para hacer, es porque tú mismo te estás poniendo ahí a entender y a trabajar tu mente, entrar en equilibrio. Entonces, son muchas otras cosas que a veces yo veo que por el estilo de vida actual, de tanta tecnología, todo lo tienes a la mano y nada es forzado, entre comillas, ¿no? Sí. Yo estoy buscando una pílula, una pastilla que me haga quitar todos los dolores. Eso no existe. Claro, esto es una pregunta que te quería hacer, José. ¿Esto está más cerca de la medicina, que posiblemente podría ser una medicina natural, y que la gente no se confunda? Esto no es una droga para divertirte. No, y es peligroso, es súper peligroso. No es para usarlo de manera recreacional y menos en las dosis terapéuticas, ¿entiendes? Porque tú no puedes saber si este poquitico, si ese va a me llevar a dónde, porque tú estás abriendo el canal de los espíritus en sí, ¿entiendes? Entonces, si no estás en un lugar adecuado, con una guía adecuada, puede ser muy, muy complicado. Puede ser un terror. Puede ser un terror, puedes hacer daños a tu mente irreparables, porque el ritual tiene un proceso de música que está bien estructurado para los espacios que estás adentrando. Ella, por ejemplo, un ritual tradicional muchas veces hecho en la oscuridad, pero bueno, occidentalmente hablando se comienza en la oscuridad y cuando tomas la primera, entonces después que tomas la primera, que estás en la oscuridad, vas ahondando en tu oscuridad interna también. Y después ahí vas encendiendo, prenden luz, fogata, lo que sea, y es cuando te están llevando a la luz y después tiene una tercera etapa donde es así, limpieza de lo celestial, así como que te lleva mucho más allá. No todo el mundo tiene experiencia de expansión en las primeras experiencias. No vayan también, no vayan queriendo, como te digo, esperar una experiencia de expansión, porque ya, como dije, o sea, todos los procesos de cura y eso yo creo que va en cualquier otro proceso médico, tú tienes que hacer un acompañamiento y son varias sesiones las que te van a llevar a estar mejor. Y ella es sabia, la planta sabe cómo te tiene que tratar hoy, ¿entiendes? Por ejemplo,
Dime. Hablando de personas que han consumido mucho LSD, ¿no? Pero no es lo mismo al final, ¿no? No, porque ¿qué pasa? Hasta yo también consumí en algún momento cuando estaba en la universidad, tuve unas experiencias con LSD. Ella puede llevarte a estados de comprensión, a estados de conciencia de comprensión absoluta, puede. Pero ¿qué pasa? Ella no produce limpiezas, ¿no? Ni limpieza ni de lo negativo. Entonces, cuando termina la experiencia, primero que te lleva al piso, porque muchas veces te da un poco de depresión porque eleva tanto los niveles de serotonina y Claro. dopamina que después cuando cayó porque ya los desgastaste. Ujú. De ahí tú no sabes muchas veces qué hacer con eso, ¿entiendes? Con esa información que Sí. te llegó. Por otro lado, la ayahuasca ya te lleva a estados alterados de conciencia, permite ver también compresiones espectaculares a nivel de todo tipo, ¿no? Espiritual, material, todo eso. Pero ella produce la limpieza. Entonces, algo está saliendo energéticamente de tu cuerpo y de tu vida. Entonces, Ujú. cuando tú estás, la semana siguiente, tú te sientes mejor. Independientemente que el día de la experiencia pudiste haber tenido una experiencia así traumática en el momento porque se produjo una cura de algún problema muy profundo, ¿no? Y que eso en el proceso va a ser un poco pesado, tú vas a ver que la semana siguiente te vas a sentir mejor, Ajá. ¿entiendes? Sí, es Y eso no lo como, produce el LSD. sí, como una medicación. El LSD es como más a corto plazo, a una experiencia brutal, pero que no Es que yo busca creo, ayudarte, sí, y la y, ayahuasca sí busca ayudarte. Esa es la diferencia, ¿no? Que habría. y yo creo que la diferencia es el uso de ella, porque el LSD también es Y es conocido químico por, también. El sí, LSD es químico. La ayahuasca es una planta al final. y que el LSD también generalmente se hace por recreación, entonces no tienes un contexto ni alguien que esté guiando la experiencia. Entonces yo creo que el mayor problema recae en eso, ¿no? En el uso recreacional y no en el uso de expansión de autoconocimiento. Yo he visto, amigos me han enseñado LSD en pastillas. Sí, Yo la sí, ahí, ayahuasca nunca la he visto. yo creo que hay personas queriendo innovar en ese sentido, pero no sé si lo han conseguido, pero ya yo he escuchado de pastillas de ayahuasca. ¿Ah, sí? No sé, nunca la he consumido. Nada. El negocio, ¿no? Puede Una, ser. una pregunta, José, que te quería hacer, porque me has comentado, por ejemplo, el caso de tu amigo, que era adicto a la cocaína, y el caso de tu amiga, que no podía tener embarazo, o el marcapasos de tu otra amiga, pero ¿conoces alguna mala historia por culpa del abuso o una mala Bueno, toma mira, que no haya es. sido muy dramático o no? Sí, no, así no hay. Aquí en Brasil, lo que pasa que es eso. En Brasil, en San Pablo, por ejemplo, hay. O sea, San Pablo es una ciudad gigante, bueno, tú la conoces. Pero aquí hay centros, a millones de centros. Yo una vez fui a uno, así que fue porque iba a uno que me lo recomendó alguien del grupo y después yo fui, eso fue horrible, las energías oscuras. Y yo le dije al pana, cuando yo regreso a ese otro grupo, mierda, pero aquí estaba bien, bien fea esa energía. Hmm. No, sí, el chamo después me dice, no, sí, es que ahí antiguamente se hizo trabajo de candomblé. Candomblé es una religión afrodescendiente, afrobrasilera, Ajá. donde acontecen a veces sacrificios de animales, ¿no? Para rituales, ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que tú no puedes andar mezclando las energías, porque si tú, la ayahuasca lleva estados elevadísimos de expansión, pero si el lugar está en el nivel de los espíritus de la cuarta dimensión, por decirlo así, Captas todo. y van a entrar y va a ser una locura, ¿no? Y eso, él después me dice, bueno, pero no andes recomendando ese lugar si tú ya sabes de esta información, porque no me lo dijiste. Bueno, fue lo que le había comentado, en fin. Pero bueno, tengo un conocido que tenía 10 años tomando ayahuasca, Santo Daime. Santo Daime es una religión que nació en Brasil en el Ujú. tiempo en que nació como para enmascarar, para que no llevara represalias, porque los portugueses, bueno, y la colonia, era el tema de que todo tenía que ser medio que cristiano, pues, ¿entiendes? Entonces, Ujú. Santo Daime es una religión donde se utiliza el expansor de la ayahuasca. Interesante, hay personas que le ayuda, ¿verdad? Bastante, porque necesitan una rigidez de ese tipo. Pero bueno,
esta persona venía de ahí. Él me comenta que él era su cumpleaños, él fue para una chamánica, una consagración chamánica, y después fue ahí a una consagración con Ubandaime. Ubandaime es otra mezcla, porque aquí en Brasil se hace mucha mezcla de religiones con ayahuasca, que, o sea, si bien o mal le puede servir a otras personas, yo no me identifico. Y en este Ubandaime es otra forma de religión que es brasilera, pero tiene un poco de raíces africanas también. No hay sacrificio animal, pero se trabaja con espíritus, donde tú incorporas un espíritu de algún fallecido y das mensaje. Es parte también de las prácticas. Es mucho más complejo, mucho más abierto. Ambas religiones afrodescendientes tienen un sinfín de fundamentos espectaculares, ¿no? Pero bueno, a mí el comentario lo hago a que están siendo utilizadas con la ayahuasca, que ya la ayahuasca tiene otra finalidad y otro origen, ¿no? Que es indígena, más de la Pachamama, naturaleza, no tiene mucho, no tiene nada que ver con incorporación, nada de eso. Entonces, bueno, yo lo hago el comentario porque están haciendo las fusiones. Y este pana va a un Ubandaime. Y yo fui dos veces a conocer cómo es que funcionaba, porque yo no puedo opinar de algo que no conozca. Claro. Y fui 2 o 3 veces a Ubandaime con otros grupos, y una de esas experiencias yo quedé muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Yo y 2 amigos que habían ido conmigo, prácticamente nos fuimos de esa experiencia como con la idea de que tenemos alguna enfermedad malísima, no sabía ni explicar, o sea, que era, yo dije, verga, los 3 salimos como que si tuviéramos enfermedades terminales, ¿sabes? Fue lo que, y dije, no lo puedo creer. Así, yo después de varios meses, y ahora volví más a ese grupo, fui a otro, después sané todo ese trauma que se había generado, y yo siento fue porque hay energías burlonas, ¿verdad? Que le dicen, Sí, sí. que están incomodando en el proceso de cura, porque las estás invocando, estás con el ritual de ella, ¿entiendes? En un estado mucho más elevado, donde si no tienes conocimiento, bueno, puede pasar un desastre. Y bueno, ahí fue, este colega fue a una sesión de Ubandaime. Bueno, él entró en un proceso de esquizofrenia posterior a esa sesión, Hostia. ¿entiendes? Él me cuenta que en ese mismo día de la sesión, él empezó a ver mucha sangre y una energía le decía, mata al chamán, algo así. Y bueno, él como tenía mucho tiempo, él sabía que era un obsesor, un espíritu burlón, así que andaba interfiriendo en su experiencia. Así, el hecho fue que él después él paró un poco, él continuó yendo, seguían apareciendo esas imágenes. Después pero él no hacía nada, él sabía muy bien lo que tenía que hacer en una experiencia, quedarse quieto, no hacer nada hasta que la experiencia pasase. Y hay una religión aquí que es una lindura, esa sí me encanta, así que me parece. Perdona, José, o sea, este chico adquirió esquizofrenia y a día de hoy todavía la padece. Yo no me, o sea, pero deja como Vale, comentar un poco, que voy a explicar un poco el tema de la esquizofrenia. ok. Y después de ahí él fue para un centro espírita que le dicen aquí en Brasil, que es una iglesia de un francés llamado Alan o Alex Kardec, ¿no? Kardec, que él explica el mundo de los espíritus. Eso es una religión espectacular porque es como una teoría occidental sobre los cielos, el espíritu, energía, reiki. Él explica todo esto, o sea, es teoría y práctica. Pero lo más importante aquí es que él te explica todo lo que tú vives en términos espirituales, el llamado de la mediunidad, y es muy lindo. Entonces él fue para un centro espírita, y el centro espírita le vieron de que él estaba arrastrando una corte de suicidas y asesinos, una corte energética de suicidas y asesinos, que aquí entra la duda. Él no sabe si fue en ese espacio que él fue de Ubandaime, por descuido, porque él estaba muy cansado, arrastraron para él, o si él ya estaba con un proceso de despertar la esquizofrenia. Yo no soy psiquiatra ni nada de eso, Sí, sí, te entiendo, sí, te pero entiendo. no, según se dice, yo investigué también, no es muy recomendable para personas que tengan o hayan descubierto que tienen
como fragilidad de ser esquizofrénicos, tomar la ayahuasca, porque si no está en un entorno de seguridad, de una persona muy expediente que te lleve a experiencias muy, muy profundas para sanar el tema de la esquizofrenia, ella puede despertar de una manera muy complicada. Entiendo. Entonces, pero uno no sabe porque él estaba con 30 años y según yo tengo entendido, la esquizofrenia empieza a aparecer ¿cómo es? Los síntomas de esquizofrenia a partir de los 30 también. Entonces, así como que, entonces yo no sé cuál relación tiene ahí, pero ha sido la única persona que yo he conocido que ha tenido una experiencia fuerte. Y bueno, si él ya Y era negativa, digamos. súper negativa yo como que perdí contacto con él hace como 3, 4 años, pero voy a tener contacto a ver cómo él está. Pero la conclusión es que parece que la ayahuasca no ser recomendada para personas con casos de esquizofrenia. Pero si, por ejemplo, llegan a un chamán poderosísimo y él dice, pueden venir, porque él conoce el tema, pueden ir. Pero a eso sí, agárrense los pantalones porque a lo mejor la experiencia no va a ser la más suave, ¿no? Alucinar. Bueno, José, ha sido increíble esta masterclass de ayahuasca. De hecho, voy a pedir a ver si alguien que quiera que hagamos una segunda parte, porque tengo la sensación que te has quedado con muchas cosas en el tintero. Lo que pasa que llevamos ya un ratito. Entonces, si hay gente que quiere que hagamos una segunda parte, que lo pongan en los comentarios, que sea un placer. Y nada, José, no sé si te quieres despedir, si quieres decir una conclusión. Yo por mi parte, darte las muchas gracias. Sabes que te quiero mucho, hermano venezolano. Y nada, no sé si quieres dar una Bueno, conclusión o algo en este yo sí momento. súper indico, así es una experiencia especial, a toda la humanidad debería tomarlo por lo menos una vez en la vida y llevar a esquemas de expansión, pero con cuidado al grupo que van. Y bueno, gracias por la invitación, espero te siga yendo súper bien. Estoy disfrutando mucho los podcasts que está trayendo en tu canal, así que bueno, espero siga la exploración ahí en pleno. Pues nada, muchas gracias, hermano. Hablamos pronto y nada, que te quiero mucho. Lo digo delante de todo el mundo. Edu, un abrazo hermano ahí, se cuida y éxitos Hasta ahí. luego, bro.